Bienvenidos a Dubrovnik. Para los que saben de Game of Thrones, estoy básicamente en King's Landing. No tengo ningún plan para el día de hoy, cosa que me ha funcionado bien en los destinos anteriores, ya que hemos encontrado actividades increíbles para hacer. Vamos a explorar la ciudad, está increíble. Acompáñenme y vamos a ver cómo me va. Al igual que muchos admiradores de la serie Game of Thrones, empecé mi día con emoción al poder visitar este hermoso lugar, tomando un taxi desde el puerto hasta el casco antiguo de Dubrovnik. Al llegar quedé sorprendido por la cantidad de gente aquí. Honestamente, es uno de los lugares más atestados de turistas que he visto. La multitud de gente por todos lados hacía complicado caminar, así que no podía darme el lujo como en otros puertos de pasear tranquilamente por las calles. Afortunadamente, vi que era posible caminar por las murallas y esa zona estaba mucho menos concurrida. Ok, los tiquetes para caminar la muralla es alrededor de la ciudad cuestan $35, euros, perdón. Y bueno, me dijo el señor de la entrada que al menos se dura 1 hora. Creo que sí vale la pena porque vean esta vista nada más. Está increíble. La ventaja de caminar por aquí es que uno puede apreciar todo el casco antiguo con esta perspectiva única. Y como les dije antes, evitar las multitudes. Así que comencé a explorar estas murallas, las cuales se extienden a lo largo de 1940 metros y en algunos puntos tienen unos 25 metros de altura y 6 metros de espesor. Las murallas actuales fueron construidas entre los siglos XII y XVII. Por cierto, ¿sabían que Dubrovnik fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 debido a su arquitectura medieval? La caminata es bastante placentera, pero sí les digo que caminar en estas murallas presenta cierto nivel de desafío para personas con problemas de movilidad o mayores. Tengan esto en cuenta si viajan con alguien que no está en buena condición física. Esta caminada está intensa. Con este sol, muchísimo más. Muchas gradas, mucho sol, mucho calor y niños llorando. Después de explorar las murallas, decidí caminar un poco por las calles menos concurridas, y a pesar de la cantidad masiva de turistas, dentro de las murallas viven alrededor de 2000 personas, así que hay que estar atento para no meterse en el patio o en la casa de nadie. Muchos de los edificios de esta ciudad han sido restaurados después de daños históricos provocados por eventos como el terremoto de 1667 y la Gran Guerra de los Balcanes. Se nota que los esfuerzos han dado frutos, ya que este bello lugar, como pueden ver, sigue funcionando normalmente. Les doy un consejo: si vienen en verano, prepárense porque el clima es extremadamente caliente y ver cómo la gente se bañaba en el mar honestamente me dio una envidia que no les puedo explicar.
Y bueno, ese fue mi día. Puedo decir que el tiempo que tuve acá fue suficiente para conocer esta ciudad y mi recomendación es que si las multitudes no son lo suyo, esta ciudad en verano puede que no sea una buena idea. Croacia tiene muchos otros lugares que están en mi lista por visitar, pero estoy agradecido por tener la oportunidad de haber disfrutado Dubrovnik. Y bueno, desde las murallas de Dubrovnik, este fue el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden darle like y suscribirse al canal, ya que eso ayuda muchísimo. Nos vemos en el siguiente destino y pura vibra. Chao.